En un pueblo lejano había una ciudad que estaba arropado por una gran cantidad de montañas y con un valle muy pequeño cerca de una frontera. Desde allí se observaba cómo el trajín del día y la gente hacía toda su historia. Recordando todo aquellos tiempos que se valorizan cuando uno pasa de niño a joven y de joven a viejo, uno recuerda tantas cosas hermosas y bellas. Me atrae aquella tarde que se nubló por completo con un nubarrón que daba espanto porque a veces desprendía un relámpago blanco completamente y otras veces como rojo con candela. De allí se avecinaba lo que era un vendaval. Habían grupos de personas y de jóvenes que les interesaba la vida y como siempre la observación para sacar de peligro a alguna gente. Cuando el agua empezó, se creía que se iba a acabar de jabón porque era un ciclón. En esa época uno tenía pocas informaciones de la línea de meteorología. Las cosas se hacían a veces por alto parlante en el pueblo y otras veces por la información de los alcaldes y de otras personalidades que llevaban la noticia. Pero no había que dar noticia. Con ese ventarrón, esa nublación que había, se sabía que venía un mal tiempo, como decían los sabios de aquel tiempo, los ancianos, la gente mayor. Les recuento que habían muchos personas que vivían aisladas alrededor del pueblo en los campos de agricultura y a la orilla de lo que le llaman el canal y otras partes más. Habían pequeñas casas aisladas de gente completamente humilde que vivían del día a día. Entre un grupo se nos presintió de que había una casa en peligro y cogimos para allá. Y cuando llegamos allá había uno de nuestros compañeros que cogió un saco y se lo echó al hombro. Y cuando llegamos a la casa estaba cerrada, pero ya no tenía el caballete, decía, no tenía el techo, ya se lo había llevado y estaba en blanco completamente. Reempujamos la puerta con fuerte hasta estrellarla al suelo y encontramos una señora ya mayor, de una edad avanzada, y él la cogió desnudita entera y le entró en el saco. Se le echó al hombro y el señor también mayor lo arrastramos hasta un poblado más denso que había a unos 500 o a 600 metros de donde ellos estaban. Con el terrible aguacero que había pasado, que creíamos nosotros, y el pueblo inundado y todas las calles llenas de agua del poblado, se percibía que había lo que se llama una tragedia en un pueblo donde las autoridades eran pocas y que no había tantos avances como ahora. Desde ahí se desprendió lo que se llama un terrible aguacero otra vez, que era el ojo del huracán o el ojo del ciclón, pero en sí era un huracán porque los vientos soplaban más de 140 kilómetros por hora y habían muchos árboles derrumbados, había deslave, había inundación en el poblado. Nosotros quedábamos en una parte arriba del pueblo y por eso nosotros no sufrimos esa consecuencia, pero de tal modo se espera que hubieron varias pérdidas y varios muertos y mucha pérdida de material dentro del pueblo y de lo que eran las mascotas, los perros, las vacas y otros animales también se ahogaron. Eso fue como un desastre. Solo se esperaba el otro día para contabilizarlo. Ya en un albergue provisional que se había hecho en una escuela o el liceo, y las iglesias estaban abarrotadas de todas las personas que pudieron salir de su casa y llegar. No se contabilizaron ni los muertos, no se contabilizó ni la pérdida de las casas, ni la pérdida de todas las mascotas, ni de los bienes de las personas. Solo se oían los lamentos y solo se oían los gritos. Se perdió fulano, no apareció fulano. Y así transcurrió el otro día. Por consecuencia de esto, se fortalecieron algunas instituciones, como fueron la Cruz Roja, la Defensa Civil y el grupo de personas de la gobernación, del ayuntamiento y los bomberos, más un todo también los guardias, los policías y las fuerzas aéreas, que eran los que rodeaban el pueblo. Eso sí había que
preservar lo que se llama la comunidad y se hizo a través de eso, pero después que había un fracaso era que se hacía eso. No bastaba con que se anunciara porque la gente no quería dejar sus animalitos, no quería dejar su cosecha, no quería dejar su casa, sus bienes, y traía como consecuencia la pérdida. Esos huracanes que aparecieron, como fueron San Zenón, como fueron el huracán Isla, como fue el huracán Lili, el huracán David y el huracán Flora, todos esos huracanes que fueron nombrados uno a uno pasaron factura por el pueblo dominicano, pero aún por Dajabón, que era difícil que pasaba uno, pasó ese y trajo como consecuencia mucha pérdida humana. Y nosotros recordamos que todos los ríos y todos los canales se desbordaron completamente. Todavía eran 5 y 6 días y todavía estaba bajando agua. Y esto se recorrió en unos años atrás, en eso de 77, 74. Aún perciben la memoria de cada uno de nosotros cómo se pintó el cielo como si fuera una pintura negra embarrada en la altura de un techo, dividida por escasos relámpagos en cada momento y truenos que desprendían rayos y centellas, como decía la gente, aterrorizando y atemorizando todo un pueblo. Y eso trajo como consecuencia de que este pueblo siempre ha sido temorizado por los ciclones, los vendavales, los mal tiempos, la vaguada y toda esa tormenta. Esto nos da recuerdo en el 2007 que apareció un tornado que destruyó parte del pueblo de Dajabón en menos de 7 minutos y queda latiendo dentro de nuestro corazón. Así que nosotros invitamos que ustedes escuchen esto, me les den like, que pronto vendrá una segunda parte de estos vendavales y de estas tormentas y eventos climatológicos que han azotado a nuestro pueblo. Gracias y que Dios me los bendiga.